Buenos días a todos. Muchas gracias por haber atendido esta invitación del Círculo de Empresarios a asistir a este acto de presentación de nuestro documento sobre los presupuestos generales del Estado del año 2014. Antes de nada quiero excusar a Mónica Oriol, nuestra presidente del Círculo, porque debido a una indisposición, esperemos que pasajera, momentánea, pues que no puede estar hoy aquí con nosotros, como era su deseo de hacer la presentación conjuntamente con Manuel Pérez Sala, el presidente del Comité de Presupuestos del Círculo, que es quien les va a hacer la presentación del documento, y también nos acompaña en la mesa Alicia Coronil, la directora del Departamento de Economía. Antes de ceder la palabra a Manuel, quería hacer a modo de introducción brevemente el juicio que merece para el Círculo estos presupuestos generales del Estado. Nos preocupa que el Gobierno esté perdiendo el impulso reformista que inició ya hace casi 2 años desde llegó al Gobierno en diciembre del 2011. Esta semana pasada he tenido la ocasión de acompañar a Mónica Oriol, presidente, al Encuentro Empresarial Iberoamericano, y allí de palabra el propio presidente del Gobierno nos indicó que a los empresarios que estamos allí, que si recordamos algún gobierno que haya hecho tantas reformas en tan poco tiempo. Y es cierto que el gobierno ha hecho muchas reformas y en muy poco tiempo, es decir, en eso estamos de acuerdo y los empresarios aplaudimos todo lo que se ha hecho hasta ahora. Pero estamos preocupados porque parece que con estos presupuestos se pierde ese impulso reformista. En los últimos años se van consiguiendo más o menos, se van cumpliendo los objetivos de ingreso, pero ya es casi tradicional que no se cumplan los objetivos de gasto. Y creemos, obviamente, tenemos el problema añadido de lo que es todos los gastos derivados dentro del capítulo de gastos, de pensiones, de desempleo y de servicio de la deuda. Por lo cual creemos que la Administración tiene que hacer un esfuerzo aún mayor del que ha hecho para recortar gastos y ser una administración más eficiente y con menos recursos. En cualquier caso, digamos que como conclusión nos parece que los presupuestos, que son realistas en cuanto al crecimiento de la economía española, como veremos ahora después, nos parecen poco ambiciosos con respecto a las reformas que suponen la aplicación de estos presupuestos. Y sin más, cedo la palabra a Manuel Pérez Sala para que nos haga la presentación más en detalle de nuestro documento. Buenos días, muchas gracias Jesús. Muchas gracias a todos ustedes por acudir a esta convocatoria en la que vamos a presentar el documento sobre los presupuestos generales del Estado para 2014. Como nos ha anticipado Jesús, el título de nuestro documento es «La pérdida del impulso reformista podría retrasar la recuperación». Queremos, en primer lugar, señalar cuáles son, a nuestro juicio, los principales progresos de la economía española durante los últimos meses. Entendemos que tenemos todos que felicitarnos por el excelente comportamiento del sector exterior. Han aumentado considerablemente las exportaciones y registramos por primera vez en mucho tiempo superávit comercial. En buena medida, estos resultados se deben al esfuerzo realizado en la reducción de costes laborales unitarios por las empresas de nuestro país. Esto nos ha llevado a un aumento de la competitividad, aunque todavía estamos lejos del lugar donde España debería situarse. También tenemos que resaltar la disminución de la prima de riesgo. Como saben ustedes, la prima de riesgo es la diferencia entre el coste de financiación del Estado español y el coste de financiación del Estado alemán a 10 años. La reducción ha sido importante, pero tenemos que tener en cuenta que no es previsible que los costes de financiación sigan reduciéndose al ritmo que lo han hecho hasta ahora. Y la razón es el incremento del coste del bono alemán. Aunque la prima de riesgo española siga reduciéndose, el coste del bono alemán subirá y, como consecuencia, nos encontraremos con el mantenimiento de los costes actuales o con ligeras reducciones de los costes de financiación actuales. Queremos destacar, antes de hacer nuestros comentarios sobre los presupuestos del 2014, cuáles son los problemas que debe afrontar en este momento la economía española. Entendemos que estos problemas se pueden resumir en 4 grandes capítulos. En primer lugar, el déficit público.
España, como nos ha anticipado Jesús, lleva cumpliendo sistemáticamente los objetivos de ingresos, pero incumpliendo los objetivos de gasto. Esto nos está llevando a un incremento muy significativo de la deuda pública española, que en el año finales del 2015 alcanzará el 100% del Producto Interior Bruto. Además, observamos, y ahora comentaremos con cifras, el alarmante incremento que están registrando los gastos de pensiones. Conviene, como explicaremos más adelante, pensar en una reforma estructural de nuestro sistema. Y por último, el gran problema de la economía española, las elevadísimas tasas de desempleo y lo que es peor, el mantenimiento de estas tasas previsiblemente durante mucho tiempo en el contexto de nuestra situación económica. Vamos a hacer unos brevísimos comentarios sobre las líneas maestras de los presupuestos generales del 2014. En primer lugar, queremos señalar algo positivo, y es que por primera vez en muchos años el cuadro macroeconómico en el que se estructuran los presupuestos generales del Estado es un cuadro macroeconómico realista. Hace un año, si recuerdan ustedes, las previsiones del Gobierno estaban muy lejos de las previsiones de todos los organismos independientes. Para el año 2014, la media de previsión de los organismos internacionales sitúa el crecimiento de la economía española alrededor del 0,5% y la media de las previsiones de los organismos nacionales alrededor del 0,9%. Establecer una expectativa de crecimiento del 0,7% nos parece realista dentro de las expectativas de los expertos independientes de todo el mundo. Por otro lado, queremos destacar que el objetivo de déficit público para el 2014, que se sitúa en el 5,8%, ha evolucionado durante los 2 últimos años de forma muy negativa. Hace 2 años el objetivo de déficit para este año iba a ser del 2,2%, hace un año iba a ser del 2,8% y hoy estamos en el 5,8%. Las características fundamentales de este presupuesto, como decíamos, es el cumplimiento de los objetivos de ingresos y el incumplimiento de los objetivos de gasto. En el año 2013, la previsión de déficit público era de 46.000 millones de euros de déficit. La realidad es que los anticipos que tenemos de liquidación sitúan el déficit de este año alrededor del 6,5%, lo cual significa 67.000 millones de euros sobre los 45.000 previstos. Y el presupuesto para el 2014 establece un objetivo del 5,8% que se traduce en términos absolutos en 61.000 millones de euros de déficit. Cifra significativamente alta y alarmante. ¿Dónde se registran las principales variaciones en este presupuesto con relación al presupuesto del 2013, que no a la liquidación? Observamos que con relación a los ingresos del año pasado, los ingresos por vía recaudatoria, por vía tributaria, subirán en 3.000 millones y bajarán las cotizaciones sociales en 3.000, simplemente porque hay menor número de cotizantes. Suben los gastos 9.000 millones y de esa subida 6.000 millones están concentrados en incremento de gasto de pensiones y 3.000 millones en desempleo. El resto del presupuesto son subidas y bajadas de diferentes epígrafes, donde podemos destacar, por ejemplo, la subida de becas o la subida de aportaciones para la reestructuración del sector eléctrico y la contribución o reducción de gastos que prevé el Gobierno en coste de la deuda pública y en reducción de gastos de infraestructura. Pero este balance resulta más o menos compensado entre unas partidas y otras. Recordemos que lo más significativo son las pensiones y el desempleo. En este contexto, y para ser muy breves, queremos mencionarles el conjunto de propuestas que sugiere el Círculo de Empresarios para afrontar a través de los presupuestos los principales retos de la economía española. El primero de ellos es la urgente necesidad de reformar el déficit de la administración, es decir, el déficit primario, como mecanismo para empezar a reducir la enorme cantidad de deuda pública que tiene nuestra economía. Para eso es imprescindible acelerar la reforma de las administraciones públicas. Hace poco se ha comentado cuál es el estado del Plan Cora y lo que pedimos es que ese conjunto de medidas que se proponen se aceleren. Es decir, tenemos que conseguir una administración
más eficiente, con menor coste, al servicio de los ciudadanos, tratando de mantener la calidad de los servicios públicos. Por otro lado, consideramos que es importante realizar una importante reforma fiscal. Datos que ustedes podrán encontrar en nuestro informe reflejan que la recaudación con relación al Producto Interior Bruto en España es relativamente más baja que en otros países, pero sin embargo los tipos impositivos son sustancialmente más altos que los países de nuestro entorno. Por citarles algún ejemplo, en España el tipo marginal del IRPF está en el 52% y en Alemania en el 47,5%. El tipo de IVA en el 21% y en Alemania en el 19%. Sin embargo, lo que observamos es una base recaudatoria estrecha, con lo cual lo que consideramos es que hay que hacer un esfuerzo por aumentar la base de recaudación. Y aumentar la base de recaudación puede significar reducir tipos impositivos, luchar contra el fraude o tomar decisiones, por ejemplo, en el reajuste de los tipos de IVA. También consideramos que hace falta culminar el proceso de reforma del mercado laboral. Y para ello consideramos importante reunificar o unificar en tres los tipos de contratos, es decir, las modalidades de contratación. También creemos que hay que fomentar el contrato a tiempo parcial, sin penalizaciones, y hacer un enorme esfuerzo en la lucha contra el desempleo juvenil. Con relación a la financiación, consideramos que hay que seguir trabajando en la senda reformista, es decir, hay que acabar la reestructuración bancaria y hay que potenciar los mercados alternativos de financiación. Lleva ya años funcionando en España el mercado alternativo de financiación bursátil y se inicia ahora el mercado alternativo de financiación para la deuda empresarial. Consideramos que todo lo que sea propiciar o mejorar la capacidad de financiación de las empresas es bueno y hay que potenciarlo. Además, creemos que es imprescindible afrontar una reforma estructural de nuestro sistema de pensiones. Como saben ustedes, será necesario reformar los parámetros por los cuales se determinan las percepciones de pensión en España, pero esa reforma no es suficiente, hay que abordar una reforma estructural. Quiero que fijen un momento su atención en este gráfico para ver cómo hoy en día las cotizaciones sociales son ya inferiores al pago de pensiones contributivas por primera vez en mucho tiempo, y cómo además el recurso al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que de acuerdo con los presupuestos del 2012 y 2013 iba a ser cero, ha sido muy significativo durante los dos últimos años. Casi 7.000 millones en el 2012 y casi 10.000 millones en el 2013. Por primera vez el recurso al Fondo de Reserva está presupuestado en el 2014, otros 10.000 millones. Lo cual significa que al ritmo actual, en 10 años, hemos consumido el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Esto nos invita a pensar en una reforma estructural. ¿Y en qué consiste esta reforma estructural? Pues pensamos que en el medio plazo, en los próximos 3 o 4 años, hay que abordar un sistema mixto de pensiones, es decir, un sistema mixto que base sus prestaciones en el sistema de reparto y en el sistema de capitalización, como mecanismo necesario para poder garantizar no solo las pensiones, sino unas pensiones dignas en el medio y largo plazo. Creemos que las reformas en marcha, la reforma sanitaria y la reforma educativa, son reformas que exigen una profundización. En el tema sanitario es necesario centralizar sistemas de información, la rendición de cuentas, crear centrales de compras, tanto para las inversiones del sistema sanitario como para las compras hospitalarias, mejorar la gestión, mejorar la productividad y profundizar en los mecanismos de corresponsabilidad. En los temas relacionados con la educación, consideramos que es necesario profundizar en la formación dual, es decir, en la formación académica y prácticas empresariales, asimismo como fomentar en nuestras escuelas y en nuestras universidades el conocimiento de idiomas, los valores, el esfuerzo, la movilidad. Redundará en beneficio de todos. También queremos señalar algo que hemos destacado en el Círculo de Empresarios en nuestros últimos documentos, que es la necesidad de impulsar industrialmente la economía española, fomentando el crecimiento del tamaño de las empresas. Las empresas medias españolas son pequeñas con relación a nuestros homólogos europeos. Es necesario tener empresas
de mayor tamaño, más importantes y con capacidad exportadora. Y por último, consideramos que es importantísimo trabajar en la mejora del clima empresarial, es decir, eliminar trabas, dar mayor estabilidad y seguridad jurídica a nuestro entorno y conseguir, en definitiva, crear un caldo de cultivo para el florecimiento de una economía productiva y que garantice la consecución de empleo en los próximos años. Estos son los comentarios generales que queríamos hacer con relación a los presupuestos. Les doy las gracias por su atención. Hemos tratado de ser lo más sintéticos posibles. Tienen el documento a su disposición para poder examinar en mayor detalle cada una de las propuestas que hemos realizado y estamos a su disposición para atender las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Yo creo recordar que he dicho 5. Si he dicho, pues he dicho 10. Son 5 años, disculpen. ¿Sí? Sí, dígame. Buenos días. Vengo de un acto parecido a este en el Instituto de Estudios Económicos. Hola. ¿Sí? Hola, buenos días. Sí, dígame. Nada, no funciona. Bueno. Vengo Sí. de un acto parecido a este en el Instituto de Estudios Económicos, de análisis de los presupuestos generales del Estado. El señor Feito, entre otras cosas, dice que le parece muy ideal el periodo de paro, ampliar, por supuesto, la edad de jubilación a los 70 años, que son muy altas las cotizaciones de las empresas a la seguridad social. ¿A ustedes estas cuestiones qué les parece? Pues mire usted, en el documento podrán ustedes encontrar información que creemos muy interesante, comparativa entre la contribución de los ciudadanos y de las empresas españolas a su sistema de seguridad social y en España y en otros países. En España lo que observamos es que la contribución de las empresas es alta, está entre las más altas de los países de nuestro entorno. Y sin embargo, la contribución de los ciudadanos es muy baja, mucho más baja que la de los países de nuestro entorno. En conjunto, la contribución es menor y como consecuencia da lugar a prestaciones menores. Con el actual sistema de pensiones, aparte de aplicar las reformas paramétricas necesarias, en el medio plazo lo que vamos a conseguir es garantizar unas pensiones más bajas para todos. Como consecuencia, si queremos que dentro de 20 años los que estamos en esta sala nos podamos jubilar y tener una pensión digna, tendremos que trabajar para complementar lo que pueda ser un sistema de reparto tradicional. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con una reforma estructural. Es decir, pensando en que hay que añadir a este sistema de reparto un sistema de capitalización, un sistema mixto, como existe en muchos países del mundo. Eso nos permitirá, seguramente, poder aportar a las jubilaciones de aquellas personas que se vayan incorporando al colectivo de jubilados pensiones más dignas, pensiones mayores. Este es, en conjunto, el planteamiento que hacemos desde el Círculo. Sí. ¿Son ustedes partidarios de ampliar la jubilación hasta los 70 y de que la prestación por desempleo sea de 2 años? Mire, con relación a la reforma paramétrica, no es un tema de ser partidario o no partidario, es imprescindible. Es decir, o aumentamos la edad de jubilación o no será posible hacer frente a las cargas del sistema de reparto. Con relación a limitar las prestaciones de desempleo, lo que el Círculo sostiene es una vinculación de las prestaciones de desempleo con la aceptación de ofertas de trabajo. Es decir, creemos que tenemos que ser más rigurosos en este ámbito. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Yo quería preguntar con relación a la primera de las propuestas, que es la urgente necesidad de reformar la administración y reducir el déficit. Hablan de la administración en general, la administración del Estado, la autonómica, los entes que naturalmente ponen esas trabas a las que ustedes hacen referencia. ¿Cuáles son, digamos, los grandes parámetros que ustedes esgrimen para proponer esta reforma? Sí. Mire, hablamos de una reforma de todas las administraciones, la administración central y las administraciones autonómicas.
Y la razón es que tenemos una gestión de los servicios públicos muy cara. En este país tendríamos que ser capaces de ofrecer los mismos servicios públicos que estamos ofreciendo en este momento a los ciudadanos, o incluso mejores, con un coste de administración mucho más bajo. Y esto afecta a planes que están en marcha ya y a otros planes que hay que abordar. Es decir, no podemos permitirnos el lujo de tener atribuciones duplicadas entre diferentes administraciones, administraciones repetidas, personas que hacen lo mismo en una administración y otra. En definitiva, hay que reducir el coste de gestión de los servicios públicos. Y esto afecta absolutamente a todas las administraciones. ¿Eso supondría una reforma de las administraciones por el modelo autonómico que hay o del modelo de administración? Es decir, como debería abrir el debate si necesitamos 17 autonomías, 8.000 ayuntamientos, 150 diputaciones. El Círculo ya ha abordado el año pasado este tema. En nuestro documento Presupuestos Generales del 2013 proponíamos una reducción sustancial del número de ayuntamientos, que son aproximadamente 8.000, y ese número procede, creo recordar, que de la Constitución de 1812. Otros países han abordado la reforma municipal antes y han reducido en más de la mitad el número de municipios en los últimos 30 años. Es decir, estamos hablando de una reforma que hay que tomar con toda naturalidad. ¿Qué pensamos nosotros? Que el número de ayuntamientos podía reducirse entre un 50 y un 70%. Esa es una de las reformas que tenemos que considerar. Sin ánimo de entrar en disquisiciones políticas sobre cómo organizar las administraciones autonómicas y las administraciones centrales, lo que sí creemos es que hay un enorme ámbito para colaborar entre las dos administraciones y reducir gastos. Por ejemplo, muchas empresas recurren a mecanismos como centrales de compra para reducir sus costes, por ejemplo, de material sanitario o de inversión sanitaria. En España tenemos 17 departamentos de adquisiciones discrecionales. Deberíamos empezar a concentrar determinados servicios con independencia de las reformas políticas que fuera necesario acometer. Pero es factible hacerlo desde unos consejos absolutamente regulados donde se tomen decisiones en beneficio de todos y de forma estructurada y sólida. Usted ha propuesto reducir el gasto tanto en pensiones como en ayudas al desempleo. Teniendo en cuenta que gran parte del consumo, España se basa en la demanda interna, ¿cómo cree que podría afectar al consumo y, por tanto, a la recuperación económica? Bien, voy a precisar las propuestas que hemos hecho. En primer lugar, con relación a las pensiones, no hemos hablado de una reducción. Los presupuestos generales del Estado contemplan una subida de pensiones del 0,25% para este año y no la juzgamos. Podría ser del 0, del 0,25, del 0,50. Disculpe, ha dicho que es elevadísima. Sí, es elevadísima y es un problema, efectivamente, por lo cual hay que abordar reformas estructurales. Entonces, lo que decimos es, habrá que hacer reformas para que las pensiones que actualmente estamos proporcionando a nuestros pensionistas puedan mantenerse en los niveles actuales. Las reformas paramétricas lo que hacen fundamentalmente es proponer que las reducciones se produzcan en las pensiones futuras, como mecanismo para garantizar la percepción de pensiones. Pero estimamos que no es suficiente, porque esto nos va a llevar a pensiones futuras cada vez más bajas. Y como consecuencia proponemos esta reforma estructural. Es decir, no hemos hablado de una reducción de las pensiones actuales, sino de una reforma del sistema que nos permita mejorar las pensiones en el futuro, cosa que no podemos hacer con la situación actual. Y con relación al desempleo, lo que proponemos es que mejoren los mecanismos de ayuda al desempleo, de forma que se vinculen percepciones y aceptación de ofertas, movilidad geográfica, es decir, que nos comprometamos todos en la gestión eficiente de los recursos disponibles. Y esta reforma de nuestro marco laboral incluye muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, la reforma de los contratos a tiempo parcial, es decir, los mecanismos que permitan reducir el gasto en desempleo, no por bajada de las prestaciones, sino por incremento de empleo, es decir, porque haya menos personas que tengan que recurrir a este sistema. Y existen mecanismos reformando nuestro marco laboral para conseguir este objetivo. ¿Sí? Sí, buenos días.
Quería si me podía comentar en relación a las partidas de gasto Sí. que ustedes aumentarían, que entiendo que es el esfuerzo contra el paro juvenil que ha comentado, el impulso industrial, Sí. que también entiendo que supondrá un mayor gasto, y la reducción del gasto fiscal que hay actualmente en vivienda, si es usted partidario, vamos, ustedes, Sí. de retirarla o no. Empiezo por lo último que ha preguntado. Nosotros en esta casa siempre hemos sido partidarios de suprimir las ayudas a la adquisición de vivienda. Lo hemos dicho en el pasado y lo volvemos a repetir ahora. Es decir, queremos un mercado flexible, abierto y que funcione sujeto a los parámetros de mercado. Con relación a las políticas activas de empleo, lo que queremos es que se gestionen mejor los recursos, es decir, que se apliquen allí donde son necesarios. Todos hemos oído hablar siempre, históricamente, de la ineficiencia de las políticas activas de empleo. Creo que ha llegado el momento de hacer una reflexión y de concentrar el esfuerzo formador en aquellos sectores de actividad donde podemos generar empleo y no en aquellos sectores donde no se pueden generar. Luego, las políticas activas de empleo lo que queremos es gestionar mejor. Y había una tercera cuestión. O sea, en eso se refiere a los jóvenes, ¿no? Entiendo, se está refiriendo. Con relación a los... que comenta usted de que... Efectivamente, es decir, tenemos que fomentar los colectivos donde tenemos mayores problemas de empleo, habilitando sistemas de colaboración público-privada para fomentar el empleo juvenil, los planes mixtos de formación académicos y empresariales, los contratos que favorezcan el empleo y la alocación o la ubicación de los recursos disponibles en políticas activas de empleo a aquellos colectivos que más lo necesitan. Y pues la política industrial entiendo que generaría un gasto fiscal, ¿no? Porque habría que fomentar las fusiones, Bien. los tamaños. Mire, en la política fiscal para fomentar el tamaño medio de las empresas se pueden hacer muchas cosas que no cuestan dinero. Por ejemplo, hay muchas empresas españolas que cuando pasan de un determinado nivel de facturación a otro, multiplican por 2 su esfuerzo administrativo. Ya saben ustedes que algunas empresas declaran con unas determinadas obligaciones trimestralmente o mensualmente en función de su tamaño. Los requisitos que tienen que cumplir las empresas grandes son muchísimo mayores que los que tienen que cumplir las empresas pequeñas. Simplemente deslicemos o traslademos el listón, es decir, pongamos los mismos requisitos a las empresas medianas que a las empresas pequeñas y fomentaremos la constitución de empresas medianas, que es lo que necesita en este momento la economía española. Otros incentivos se pueden obtener vía desgravación, pero desgravación finalista y productiva exclusivamente. No debería costar dinero. ¿Sí? Buenos días. Respecto del sistema mixto de pensiones que proponen de reparto de capitalización, me gustaría que aclarara si estarían de acuerdo en que la parte de capitalización la gestionara también de forma monopolística, exclusiva al Estado, o si lo que están defendiendo es la entrada del sector privado en, llamémosle, este negocio, esta gestión de recursos. Gracias. Mire, en casi todos los países de nuestro entorno el sistema se compone de 3 partes. El sistema de reparto, el sistema de capitalización pública y el sistema de capitalización privada. Es decir, los 3 elementos son, creo que deben considerarse en este proceso de reforma. Nosotros, simplemente como ciudadanos, no como empresarios, preferimos el sistema de capitalización privada. Nos parece que si una persona puede gestionar sus contribuciones a planes de pensiones, pues puede ser más eficiente que una acción pública. Pero aceptamos que el Estado progresivamente vaya cambiando el sistema de reparto hacia el sistema de capitalización. Nos parece sano, porque en definitiva tenemos que relacionar las pensiones con lo que ha contribuido cada ciudadano. Eso es sano, es bueno para nuestra economía. En definitiva, que creemos que es en esta vía, en la vía de los 3 mecanismos de reestructuración de las pensiones, las vías en las que debemos progresar. En cualquier caso, sobre el tema de la reforma del sistema de pensiones, estamos preparando un documento conjuntamente con la Fundación de Estudios Financieros que tendremos terminado en unas semanas. Haremos una presentación de este documento que analiza más profundamente las reformas que pensamos hay que introducir para garantizar, como dice Manuel Pérez Sala, unas
pensiones en el futuro, es decir, no solamente para los que están ahora haciendo las pensiones, sino para los jóvenes y los que están en edades, digamos, medianas, que si no se establecen esas reformas, pues lógicamente las pensiones serán más bajas, tendrán menor capacidad adquisitiva que las que tienen las pensiones actuales. ¿Han calculado cuál debería ser la edad de jubilación para garantizar las pensiones de los próximos 20 años? Y también si están de acuerdo con el Instituto de Estudios Económicos en que sería necesario alargar los años de prestación de paro a cambio de bajar sustancialmente la prestación que se recibe el primer año, los primeros años. Sí. Mire, el sistema de contribuciones o de prestaciones de desempleo regresivas es un sistema muy utilizado en casi todos los países, y lo que trata de fomentar es la incorporación pronta de los desempleados al mundo laboral, con lo cual es una solución que está funcionando bien en otros sitios y que creo que es digna de consideración. Con relación a los cálculos sobre la edad de jubilación, la edad de jubilación podrá estar comprendida alrededor de los 67, de los 68. Creo que es algo que hay que plantearse de forma dinámica y en función de la expectativa de vida de los ciudadanos. Hoy los ciudadanos viven mucho más que hace unas décadas y como consecuencia también es conveniente que la edad de jubilación se ajuste a la esperanza de vida de las personas. En este momento quizá 2-3 años sea la cifra adecuada, pero no descartemos que dentro de 15 o de 20 años esta edad de jubilación tuviera que ampliarse. Quería preguntarle si el sistema que proponen tres patas de capitalización obligatoria exigiría la modificación de fondos de inversión de capital de inversión colectiva, supongo, de las empresas. Y quería preguntarle si la reducción de sueldos limitaría bastante, digo actual y la que se prevé, limitaría bastante la consecución de este sistema que proponen. Bien, hoy nos enfrentamos con un sistema muy ajustado. Pero si ustedes examinan en el documento el coste de la seguridad social en España y en otros países, vemos que en otros países de nuestro entorno hay una mayor contribución de los ciudadanos al sistema de seguridad social, una mayor contribución más que en España. Con el transcurso de los años, lo que va a suceder es que las aportaciones del ciudadano van a tener que ser mayores y podrán serlo a un sistema de capitalización público o capitalización privado. Nosotros preferimos que sea privado. ¿Y cómo lo debe tratar la Administración? Pues aumentando los límites de desgravación por inversión en planes privados de pensiones, es decir, reajustando el sistema fiscal para incentivar el ahorro en jubilación. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos ustedes y levantamos la sesión. Gracias a todos.